Tengan buenas tardes, hermanos, y vamos a enseñar la palabra del Señor. Y vamos a continuar ya estudiando la carta de Colosenses, ¿no es cierto? La carta de Colosenses. Y les quiero llevar porque la última vez de lo que vimos, nosotros hablamos del versículo número 18 y 19, que el 18 hablaba acerca de las mujeres, ¿no es cierto? De la hermana o la esposa, en este caso, cómo ellas debieran conducirse como esposas, lo que debían hacer, sus responsabilidades. Y después, el versículo 19, vimos cómo el esposo debiera ser con su esposa. Entonces, eso fue más o menos lo que vimos anteriormente. Y ahora nos corresponde estudiar el versículo número 20 y 21, en relación a lo que son los hijos ya y nosotros como padres. Oremos antes. Bendito Dios, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias porque tú nos bendices, gracias porque podemos estar ante ti, Señor, para poder alabarte, honrarte y servirte como tú te lo mereces. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, sabiendo que tú tienes y toma el control de todos. Guíanos, Señor, a poder honrarte y servirte como tú te lo mereces, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para poder darte a ti la gloria y la honra merecida a tu nombre. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda a aprender y a entender lo que tú nos quieres enseñar. Te damos las gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el versículo número 20 dice: Hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, dice, agrada al Señor. Nosotros como hijos debemos obedecer y ser obedientes con nuestros padres. Ese es el sentido. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, en su mente estaba de aquellos hijos que están bajo el techo, ¿no es cierto? Bajo el techo de sus padres. En este caso, ya como les preguntaba delante a Tomás y a hermano Benjamín, que eran los que estaban ahí presentes en la reunión, si a ellos les costaba obedecer a sus padres. Y ellos me decían ahí, me respondían en relación a que a veces sí les costaba y a veces no, dependía de lo que tal vez los padres le estuvieran pidiendo, ¿no? Pero cuando la escritura habla acá y cuando Pablo está escribiendo esto en su mente, está de aquellos hijos que viven bajo el mismo techo con sus padres. Independientemente tal vez la edad que ellos tengan, los hijos debemos someternos a nuestros padres cuando estamos viviendo bajo el mismo techo que ellos. Esa es la instrucción que habla Pablo acá. Pablo les dice, ¿no es cierto? Hijo, deben ser obedientes, obedezcan en el fondo ¿a quién? A sus padres. Para esto no solamente deben honrar, ¿no es cierto?, a sus padres y a su mamá, en este caso, ellos también deben ¿de qué? De obedecer. Y esa palabra obedecer a veces es difícil, ¿no es cierto?, poder, valga la redundancia, ser obediente a la orden que ellos tal vez nos puedan dar. Y miren, como dice el texto ahí, no dice obedecer o obedezcan en algunas cosas, dice obedezcan en qué, en todo. Y esa es la clave. Debemos los hijos obedecer a nuestro padre en todo lo que ellos demanden o en todas las órdenes que ellos nos dan. Miren, si nosotros vamos a Efesios capítulo 6 y versículos 1 y 2, ¿no es cierto? Ahí Pablo también enseña a la iglesia de Éfeso en el sentido de lo que es la obediencia. Versículos 1 y 2 de capítulo 6 de Efesios. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer a los papás, ¿no es cierto? Porque es justo, porque eso le agrada ¿a quién? Al Señor. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Ya? Honrar a nuestros padres es un deber de quién? De nosotros como hijos. ¿Ya? Honrar a nuestros padres no solamente cuando vivimos con ellos, sino que cuando ya hemos salido, ¿no es cierto?, de su protección, de su hogar, de su casa, y ya empezamos a vivir nuestra vida separados de ellos, aún debemos nosotros como hijos seguir honrando
a nuestros padres. ¿Cuándo yo honro a mi padre? ¿Cuándo yo honro a mi madre? Bueno, cuando yo reconozco lo que ellos han hecho, ¿no es cierto?, nosotros. Cuando le llamamos, cuando le saludamos, cuando le llevamos algún presente, cuando nosotros le tenemos en estima y le expresamos el amor que le tenemos a ellos, ahí estamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Cuántos hijos, disculpando la expresión de la palabra, déspotas hay que no se acuerdan de sus padres, que no se acuerdan de llamarles, de saber cómo están, que no se preocupan de ellos? No, no debemos ser así. Mayormente como hijos de Dios debemos siempre honrar a nuestros padres, estar preocupados de ellos. Cuando ya somos mayores y cuando ya tal vez formamos nuestro propio hogar, aún debemos estar preocupados de ellos, cuidarles, ¿no es cierto?, sostenerles, ayudarles a la medida que nosotros podamos. Eso es lo que el Señor llama acá y trae honra a quien, al Señor. Por eso el versículo ahí dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y es un mandamiento, no es una opción, lo hago o no lo hago, no, debo hacerlo, debemos hacerlo como hijos, honrar a nuestros padres. Y aún en el texto que estamos viendo ahora nosotros, en el versículo 20 de Colosenses, dice que los hijos, mientras estén bajo el techo de sus padres, deben, ¿qué cosa? Obedecer en las órdenes que ellos dan. Ejemplo, si tu padre o tu mamá te dicen ya tú te levantas a las 9 de la mañana o a la hora que te levantes, pero tienes que dejar tu habitación ordenada, tu cama hecha, aseada, eso hay que hacerlo. Pero ¿cuántos hay que dicen, ya no, a la tarde lo hago, o como he escuchado, ¿no? ¿Y para qué voy a hacer la cama si más rato la voy a desordenar? Bueno, las órdenes que nos dan nuestros padres como hijos debemos nosotros ejercerlas. Y eso dice ahí el texto final o la parte final de este versículo 20, dice, porque esto, ¿qué cosa? Agrada al Señor. ¿A quién va a agradar? El que yo sea como hijo obediente. A Dios, al Señor. En el fondo, ¿qué está diciendo? Si yo no obedezco a mis padres, en el fondo no estoy agradando al Señor. Y pregunto, ¿quieres tú agradar al Señor? ¿Queremos agradar al Señor? Bueno, si queremos agradar al Señor debemos partir por este principio, que es agradar o obedecer, mejor dicho, perdón, ¿a quién? A nuestros padres. Esta es una de las razones más importantes por las cuales un hijo debe obedecer. Cuando un hijo respeta la autoridad de sus padres, ellos respetarán posteriormente la autoridad de otras personas en otras áreas. Si un hijo no respeta a sus padres en su hogar, no esperemos que ese hijo posteriormente respete otras autoridades que va a tener durante su vida. Llámese autoridades profesores, llámese jefe del trabajo, llámese el gobierno o las autoridades que estén sobre uno. No las van a obedecer. ¿Y cuántos hijos de este tipo nosotros hoy en día los vemos en televisión o en la calle? Jóvenes que no están ni ahí con nada, que son anarquistas, que no se someten a nada. ¿Y saben por qué no se someten a nada? Porque en su hogar aprendieron a qué, a ya no someterse, a desobedecer a sus padres, a hacer lo que ellos querían, a hacer lo que ellos pensaban que era lo mejor para ellos y no obedecer al consejo que su padre o su mamá le estaban diciendo. Hacían ellos lo que ellos quisieran, lo que ellos querían. Y por eso hoy en día tenemos esta juventud que vemos en las calles que no se somete a nada y hace cada uno lo que bien le parece, por no estar sometido, ¿no es cierto?, en primer lugar a sus padres. Entonces, cuando vemos a un hijo que es obediente y obedece a sus padres, vamos a tener posteriormente a jóvenes que van a someterse a las autoridades que van a estar sobre ellos. Y eso agrada al Señor y eso trae que Dios se pueda gozar. Y Dios quiere
agradarse de ti y de mí como hijos, que podamos ser hijos responsables, que podamos ser hijos obedientes a nuestros padres, que podamos ser hijos que traigan honra a quién, a nuestros padres. Y tú y yo como hijos de Dios debemos ser ese tipo de hijos obedientes y que podamos honrar a nuestros padres cuando ya no están con nosotros viviendo, ¿no? Y que ellos están fuera y nosotros formamos nuestro propio hogar, que aún le podamos honrar, porque así el Señor lo quiere y es bueno poder hacerlo. La idea de una orden, ¿no es cierto?, o una sujeción a una autoridad son tan importantes para Dios que estos son parte de su propia ser. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el ejemplo de que de someternos unos a otros. Tenemos al Padre, ¿no es cierto?, ahí arriba. Luego tenemos al Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha sometido a quien, al Hijo, y el Hijo, Jesucristo, se ha sometido a quien, al Padre. Todo lo que el Padre dijo, nuestro Señor Jesucristo lo obedeció. Y ese es uno de nuestros mayores ejemplos que tenemos como hijos, que es nuestro Señor Jesucristo. Él obedeció en todo a quien, a su Padre. En nada le regañó o en nada él fue desobediente, sino que obedeció. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo número 2, Filipenses 2 y versículo 1, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con el ejemplo ahí de Jesucristo. Miren, dice, Filipenses 2, 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vos... No, estoy leyendo otro texto, perdón, está leyendo Tesalonicenses y es Filipenses. Ahí sí, Filipenses 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Muchas veces como hijo, cuando yo miro mi propia persona, ¿no es cierto?, y no miro los demás, voy a hacer lo que yo quiero. Vamos a hacer lo que queremos. Pero cuando miramos por el otro, vamos a comenzar y vamos a entender que es bueno la obediencia, como Cristo acá nos enseña. Miren, haya pues, dice el versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, siendo el Dios mismo. ¿Qué es lo que hizo? Obedeció las órdenes de su Padre hasta el final. ¿Qué pasó? Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios le dio la orden ahí a su hijo y le dijo, hijo, yo necesito que tú bajes a la tierra, te hagas como uno de ellos, para que mueras por ellos, para que ellos puedan ser salvos. Cristo perfectamente podría haber dicho, no, papá, estás loco, ¿sabes qué? No, yo no voy a hacer eso que tú me estás pidiendo. No lo voy a hacer porque simplemente no quiero hacerlo y porque yo creo que voy a hacer otras cosas y no eso. Una desobediencia, ¿no? Pero Cristo no fue así. Él escuchó a su Padre, atendió lo que Él le dijo, obedeció, incluso sabiendo Él todo lo que iba a pasar, todo el sufrimiento que iba a tener. Él dijo, si mi Padre lo ordena, lo hago, porque sé que va a ser lo mejor para mi vida. Bueno, tú también, querido hermano, si tu padre, tu madre te han dado una
ordenanza, debes hacerlo, porque eso es bueno para ti. Nunca un buen padre o una buena madre van a dar una ordenanza que sea algo malo para nosotros como hijos. Al igual que el trato o la relación que tenemos de Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, todo lo que Dios nos dice siempre va a ser bueno para nosotros, nunca va a ser algo perjudicial. Por eso yo como hijo de Dios y tú como hijo de Dios debemos también obedecer a nuestro Padre Celestial. Esto es todo como una rueda, ¿no? Tanto en lo espiritual como en lo terrenal debemos estar siempre sometidos y obedecer a nuestro Padre. Mira lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se imaginan ustedes que Cristo no hubiese sido obediente y haya dicho, ya, hasta aquí llega mi obediencia, solamente hasta enseñar a los discípulos y nada más? Pero yo no pienso morir, no pienso ir a la cruz y no pienso morir con nadie, me voy al cielo. ¿Qué pasaría con nosotros? Ninguno de nosotros sería hoy salvo, ninguno de nosotros seríamos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia, ¿no es cierto?, de quién, de Cristo. Pero gloria a Dios que Cristo es obediente y que Él obedeció hasta el final el mandato de su Padre y pudo darnos a nosotros la victoria y la vida eterna. Ejemplo contrario a esto, aunque no es hijo de Dios, pero sí es creación de Dios, Satanás desobedeció y fue expulsado. Y ahora está pagando las consecuencias. Hermanos queridos, detrás de cada obediencia vamos a tener consecuencias positivas. Y detrás de cada desobediencia vamos a tener consecuencias negativas. ¿Qué consecuencias queremos tener entonces? ¿Positivas o negativas? Mira, vamos a Efesios 5. Efesios 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda un hijo sabio? Atento a la instrucción de su padre y de su madre, listo para obedecer. Y un necio hace caso omiso, no obedece, ni quiere respetar, ni honrar a los padres. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo, hermano. Mientras tengas a tu padre a tu lado, ámales, cuida de ellos, obedécele, honrémosle. Porque va a llegar un momento en el cual ellos no van a estar si nosotros no partimos antes. Pero mientras los podamos tener, debemos honrarlo, respetarlo y debemos obedecerle. Si ahora estamos bajo el techo de ellos. Dice el 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 21, mira, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí habla nuevamente, someternos unos a otros en el temor de Dios. Pregunto, hijo, ¿te sometes a tus padres? ¿Obedeces a tus padres? ¿Honras a tus padres? Si estamos bajo el mismo techo de ellos viviendo, debemos obedecer a nuestros padres. Si estamos fuera del techo y ya viviendo solos, porque formamos nuestra propia familia, ¿no? O tal vez no hemos formado nuestra propia familia, pero ya no vivimos bajo el techo de ellos. Aún ahí debemos honrar a nuestros padres, porque Dios así lo ha ordenado. Pero ¿qué dice el versículo 20? ¿Ya? Ahora el 21, versículo 21, va a hablar dirigido a quién? A nosotros como padres y cómo debemos ser con nuestros hijos. Por eso dice ahí el texto, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Ya? No debemos, hermanos queridos, nosotros como padres,
con nuestros hijos, exasperarle. Los hijos tienen la responsabilidad de, que hemos visto, de obedecer, ¿no es cierto? Pero los padres también tienen una responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? De no exasperar a nuestros hijos. Y vamos a ver qué es lo que es exasperar, ¿ya? Cuando nosotros exasperamos a nuestros hijos, ¿ya? Por ejemplo, cuando somos demasiado duros con ellos, ¿ya? Cuando no actuamos con ellos con misericordia, sino que somos demasiado duros y queremos hacer de ellos un hombre o una mujer que sean perfectos, o sea, que no se equivoquen. Pero no nos miramos a nosotros mismos. ¿Y cuántas veces yo y tú nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces yo como hijo de Dios y tú como hijo de Dios te has equivocado ante Dios? ¿Y cómo Dios nos trata? ¿Nos trata con dureza o nos trata con amor? Nos trata con amor, ¿no? Bueno, así yo como padre y tú como padre debes tratar a tu hijo con amor y no con dureza. Cuando yo trato a mi hijo con dureza, lo estoy exasperando. ¿Qué otro ejemplo? Cuando yo soy muy demandante con ellos, cuando yo paso todo el día dándole órdenes, haz esto, esto, y no lo dejo que él sea, actúe, ¿no es cierto?, libremente y haga lo que tal vez necesita o quiere hacer de una u otra manera. Debemos tratar de controlar nuestra actitud para con ellos, no ser tan demandante y dándole orden, ¿no es cierto? ¿Cuántos padres yo he escuchado a veces, ya, si tú no te sacas un 6,5 hacia arriba, no vas a hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y te quito todo, demandando. ¿Y cómo es nuestro Padre Celestial contigo y conmigo? Nos demanda de esa misma manera y nos dice, ya, si tú hoy día no hiciste esto, yo voy a hacer esto contigo y no vas a tener derecho a comida, ni no te voy a dar sustento, no te voy a dar esto, porque tú no has hecho esto. No, nuestro Dios nos da todo. Independientemente yo le obedezca o no le obedezca. Y nos estoy demandando, y nos está demandando de nosotros estas cosas. Siempre. Si hay principios, ¿ya? Y que nosotros debemos obedecerlo por amor a Dios. Que nuestros hijos no nos obedezcan por temor, sino que nos obedezcan por amor a nosotros. ¿De qué otra manera yo exaspero a mi hijo, a nuestros hijos, ¿no es cierto?, a no perdonarles? ¿Cuántos padres no han perdonado a sus hijos? Porque sus hijos tal vez han pegado una embarrada de cualquier índole, de cualquier tipo, y no le perdonan. Y cuando nuestros hijos ven que nosotros no le perdonamos, lo estamos exasperando. Y vuelvo al mismo ejemplo, ¿cómo es Dios con nosotros? Dios siempre nos va a perdonar. Siempre está dispuesto a perdonar mis errores, mis equivocaciones. Y así también nosotros debemos ser con nuestros hijos. Estar siempre dispuesto a ¿qué? A perdonarle. Pero cuando un padre endurece su corazón hacia sus hijos y no le perdona independientemente de lo que el hijo haya hecho, le vamos a exasperar. ¿Qué otro ejemplo? Cuando actuamos con nuestros hijos siempre con ira. Cuando estamos ahí actuando con nuestros hijos siempre con ira, con rabia. Y siempre le hablamos de mala manera. Y airados tal vez por otro motivo, pero nos desquitamos en ellos. Y lanzamos toda nuestra ira sobre ellos. Ellos se dan cuenta. Y lo estamos exasperando. Nuestro Padre Dios actúa con ira para con nosotros. No, solo con amor nos corrige. Y es de la misma manera que nosotros debemos actuar con nuestros hijos.
Esta dureza puede ser expresada a través de palabras. Palabras, ¿no es cierto?, que yo le voy a decir a mi hijo y que le van a doler ahí en su corazón. Y debemos tener cuidado. Pueden ser también dichas a través de acciones. No simplemente palabras, sino que de acciones que yo haga hacia ellos. O tal vez a través de una comunicación no verbal. A través de caras que yo pongo, ¿no es cierto?, o miradas que yo doy, pero debemos tener cuidado para que nuestros hijos no sean exasperados. Es una ordenanza para quién, para nosotros como padres, a hacer todo para no exasperar a nuestros hijos. Por eso el versículo dice, Padre, no exasperéis, y es un mandato. Es un mandato que me da a mí como papá y a ti como papá, a que no debemos exasperar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Todo lo contrario, yo como padre y tú como padre debemos motivar a nuestros hijos para que ellos avancen, para que ellos crezcan como corresponde, como hijos. Para que nos podamos guiar y criar de acuerdo a los principios de nuestro Dios. Mira, alguien escribió lo siguiente, dice, padres y especialmente los papás, se les insta a no irritar a sus hijos al ser irrazonables en sus demandas, las cuales hacen desanimar a sus hijos, los cuales llegan a pensar que es inútil el tratar de complacer a sus padres. Y una gran verdad, muchas veces nosotros ponemos expectativas más altas de las que tal vez ellos pueden llevar a cabo. ¿Y qué hacemos? Les hacemos pensar que son inútiles y tratamos de que ellos nos complazcan en todo lo que nosotros queremos, sin pensar en que tú y yo como hijos de Dios no estamos haciendo lo mismo con nuestro Padre Celestial, complaciéndole en todo lo que Él nos demanda. Hermanos queridos, debemos tener cuidado con la crianza de nuestros hijos y no exasperarles y demandar de ellos algo que nosotros, que ni tú ni yo, tal vez hacemos para con Dios y que Dios tampoco nos demanda, para que no se desalienten. Los hijos que crecen con padres, ¿no es cierto?, que los exasperan, se van a desalentar, se van a desanimar, se van a decaer. Ellos no sentirán y no van a apreciar el amor de Dios y el amor que tú tal vez le puedes tener. Ellos no van a sentir el apoyo de sus padres como debieran sentirlo. Ellos podrían llegar a creer que todo el mundo está en contra de ellos. ¿Y cuántos padres han criado a sus hijos de esa manera? Hermanos, nosotros como hijos de Dios no debemos ser así. Debemos aprender a ser padres, a amarles, a mostrarles que le amamos y no a exasperarles. Nosotros debemos estar llenos de la gracia del Señor, ser gentiles, perdonándoles y tenerles paciencia. Ellos no son perfectos, al igual como nosotros no somos perfectos. Debemos tratarlos a nuestros hijos de la misma forma con que Dios nos trata a nosotros. Tal vez tú me puedes decir, pero es que a mí nadie me enseñó a ser padre, nadie me enseña a ser papá. Es verdad, tal vez nadie nos enseñó, pero sí tenemos un gran ejemplo aquí en la Escritura. El ejemplo de cómo es nuestro Padre Celestial para con nosotros como hijos. Y ese mismo ejemplo nosotros debemos seguir para tratar y hablar con nuestros hijos. Mira, vamos a Marcos capítulo 11. Cómo nos trata y cómo nos perdona
nuestro Dios y nos ama y nos ha mostrado su amor y nos muestra infinitamente. Capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: Marcos, no, dije Mateo parece, pero es Marcos 11. Marcos 11, y versículo 25 y 26 para ya ir terminando. Mira, dice: ¿Lo tiene? Marcos 11, 25 y 26 dice así: Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿A quién? A vosotros vuestras ofensas. Hermanos queridos, si yo como padre no estoy dispuesto a perdonar a mi hijo que tal vez se equivocó o hizo algo, tampoco mi padre me va a perdonar a mí mis ofensas. Dice el versículo 25, mira: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mi hijo y tu hijo no son perfectos. Yo como hijo de Dios y tú como hijo de Dios no eres perfecto. Pero nuestro Padre Celestial siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Así como yo debo estar siempre dispuesto a perdonar y amar a mi hijo. Y tú debes estar dispuesto siempre a amar y perdonar a tu hijo. No exigirle más allá de lo que tal vez tú no haces en obediencia al Señor. Y siempre estar dispuesto a perdonar, como Dios así lo quiere. Porque si vosotros no perdonáis, dice, tampoco vuestro Padre os perdonará en los cielos. Y no va a perdonar nuestras ofensas. 2 puntos para cerrar. 1. Como hijos debemos ser obedientes a nuestros padres. Y debemos siempre honrar a nuestros padres si estamos aún bajo o fuera del techo de ellos. Y como como padres, no debemos exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Todo lo contrario, para que se animen y sigan creciendo y obedeciendo al Señor en primer lugar y luego a nosotros como padres. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias te damos, Padre, por lo que tú nos brindes, por lo que tú nos das. Queremos pedir que tu nombre, Señor, sea glorificado en nuestras vidas y nos ayudes a poder ser hijos y padres que honren y glorifiquen tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes, a ser obedientes a ti en primer lugar como nuestro Padre Celestial. Ayuda, Señor, a los padres, a nosotros como padres, a poder criar bien a nuestros hijos en amor y en disciplina tuya. Que tú nos guíes, Señor, a poder darte a ti siempre la gloria y la honra merecida a tu nombre. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de los hermanos y que todos juntos podamos honrar, glorificar y exaltar tu nombre. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Un gozo para mí poder compartir esta parte de la enseñanza grabada, ¿no es cierto? Y que Dios mediante sea hasta una próxima oportunidad. Que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros.